Muy buenas tardes, mis hermanos. Les doy la bienvenida a esta reunión semanal de Camino Viviente y Antorcha de Fe y todos los hermanos que se unen con nosotros de diferentes lugares. Bienvenidos y le doy gracias a Dios porque Él nos permite que en esta tarde nos reunamos en su nombre, para su gloria. Y recuerden ustedes, hermanos, el Señor habita entre la alabanza de su pueblo. Hay un pasaje muy conocido nuestro en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16. Este pasaje dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta noche vamos a comenzar a cantar un canto ya muy viejito que dice: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, Cristo, nombre sin igual. Es una bendición que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba fue partido en dos. Y ahora usted y yo, como hijos de Dios, tenemos acceso libre al Padre para presentarnos a su presencia como hijos. Y le invito a usted que ahí en la comunidad, a la comodidad de su casa, que se acerque a la presencia del Señor. Que pida al Señor que sea aceptado usted ahí en medio de él. Ahí entre. Diga, entre con confianza. Entre con confianza. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Sin igual. Hermano Héctor, ¿tienes una oración de bien? Sí, maravilloso y buen Dios. Gracias, Padre, por permitirnos venir a este lugar, Señor Dios, a levantar nuestras voces, Señor. Orar e interceder, Señor Dios, por todas aquellas personas que están enfermas, Señor Dios, por los doctores, por las enfermeras, por los que están en casa, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, siempre a estar unánimes, unidos, alegres, Padre, porque
Tú habitas en nuestro corazón, Señor Dios, y no hay nada ni nadie que nos robe la alegría, Señor. Acompáñanos, Señor Dios, y te rogamos, Padre Celestial, que pronto podamos venir a reunirnos como lo hacíamos acostumbradamente antes, Señor, y poder, Señor, alabar tu nombre, levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, Señor, en gratitud por todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas día a día, Señor. Gracias, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Creo que todos estamos un poco cansados de esta situación que estamos viviendo. Se acumulan los días, las semanas, y podemos ver que la gente aquí y en diferentes partes de Estados Unidos está empezando a perder la paciencia. Algunos grupos salen a las calles a protestar, pero creo que nosotros como cristianos debemos saber tener paciencia. Es parte del fruto del Espíritu. Así es. Y podemos venir al Señor. Cuando podemos decirle que en este canto, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿Y por qué no venimos al Señor con este canto? Y dejamos que este canto ministre en nuestros corazones. Saber de que hay que esperar en Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Así es, Señor, sumérgenos en ese río de tu Espíritu. Dice tu palabra que serás como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca. Y el río de tu Espíritu, Señor, riega nuestras raíces, nos alimenta. Amén, Señor, gracias. Gracias, Padre. La única razón de mi adoración. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, amén. Les invito, hermanos, ahora que pongamos atención a la palabra que nuestro hermano Sergio trae para compartirnos en esta noche. Amén, muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y vamos sacando nuestras Biblias, espero que la tengan ahí con ustedes, vamos abriendo la palabra del Señor a la carta de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Estamos ahí en el capítulo 1, empezando esta carta de la semana pasada, hermanos, vimos los primeros 8 versículos y ahora vamos a enfocarnos en los versículos del 9 al 14 del capítulo 1. Les voy a dar un tiempecito ahí para que tengan ustedes su Biblia lista para que podamos leer juntos y poder compartir de la palabra. Bienvenidos, hermanos, siempre es un gozo y es un placer poder reunirnos de esta manera, como dicen, virtual, ¿verdad? Aunque no nos podemos ver cara a cara, pero sabemos que en un mismo espíritu tenemos unión. Y en esta noche, hermanos, vamos a terminar la oración del apóstol Pablo. Si usted recordará la semana pasada, el apóstol Pablo abre su carta la carta a los hermanos en la iglesia en Colosas con una oración, y los puntos que hablaba la semana pasada, que hablaba al principio y veíamos la semana pasada en esta carta, era Pablo dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Por los hermanos, porque habían escuchado de ellos 2 cosas muy importantes, y hablamos de cómo debemos de identificarnos también nosotros como cristianos. Estaba hablando Pablo y dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por la fe que hemos escuchado que ustedes tienen en Cristo Jesús, y segundo, por el amor que ustedes tienen por todos los santos, y eso lo aplicábamos la semana pasada a nuestras vidas. Y ahora, hermanos, aquí en Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 9 al 14, espero que ya estén. Vamos a terminar esta oración pastoral, y como hablábamos la semana pasada, es una oración
bastante amplia, no que sea larga, pero es bastante amplia porque tiene bastantes temas prácticos que podemos aplicar a nuestra vida y bastantes verdades doctrinales. Y vamos a leer el bloque, hermanos, juntos ahí para después poder seguir estudiando y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, este es el testimonio, lo que oímos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ojo a esa palabra, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, ya casi al final, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por medio de su sangre y perdón de nuestros pecados. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que, como tu palabra nos enseña, es un sacrificio completo. No necesitamos ponerle ni quitarle. Tú, Cristo Jesús, en la cruz pagaste por nuestros pecados y redimiste nuestra alma. Y es por eso, Señor, que nos gozamos. Es por eso, Señor, que hacemos buenas obras, y por eso es que testificamos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Encomendamos en este momento, Señor, este pequeño estudio, que ahí donde estemos, en nuestra habitación, en la sala, en el cuarto, en la cocina, en cualquier lugar de nuestra casa, Señor, o apartamento, que tú, Señor, nos guíes, Espíritu Santo, sé con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Guíanos, usa tu palabra santa para moldear nuestros corazones y nuestra voluntad a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús es en quien oramos y damos gracias. Amén. Hermanos, después aquí, después del saludo del apóstol Pablo, después, como decíamos, que había hablado acerca de, ahí sí que les había echado flores, como decimos comúnmente, ¿verdad? Les había dado una palabra de ánimo a los hermanos, diciéndoles: hemos oído acerca de su fe en Cristo Jesús y hemos oído del amor que ustedes tienen por los santos. Y este es el resultado. Recuerden que hablamos la semana pasada que es el resultado de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esa esperanza eterna. Y ahora en el versículo 9, hermanos, dice el Pablo, y lo amarra, podemos decir así, es como un escalón más, ¿verdad? En esta escalera de oración, Pablo dice que por eso, o por lo cual, a causa de eso, también nosotros, recuerda que al principio de esta carta Pablo está saludando él y Timoteo, ¿verdad? Los hermanos que estamos aquí juntos en este tiempo de encarcelamiento, dice Pablo: a causa de eso, nosotros desde que oímos de ustedes, no cesamos de orar por ustedes y de pedir. Y ahora viene, hermanos, de la primera parte de su oración, de la oración de Pablo, era acción de gracias. Y ahora viene la segunda parte, y es lo que vamos a ver en estos versículos: la petición pastoral. La petición del apóstol Pablo, del pastor, del corazón de pastor que Pablo tenía. Y aquí vemos, hermanos, el primer punto que vemos, que Pablo pide y expresa que su petición principal, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que su petición principal es que la iglesia, que los hermanos sean llenos del conocimiento ¿de qué? De la voluntad de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser lleno de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado y nos hemos encontrado en momentos en nuestra vida donde tenemos que tomar decisiones? Algo así como vamos en un camino, ¿verdad? Y en inglés le dicen tenedor. En español podemos decir que se cruzan dos caminos y tenemos que tomar una decisión. Y decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y a veces decimos, Señor, yo quisiera que una voz viniera y me dijera, el rojo, no el amarillo. O como me diría nuestro hermano Fernando, las águilas, no las chivas, ¿verdad? Los amarillos, no los rayados. Y así saber cuál de los dos, ¿verdad? Pero hermanos, la oración de Pablo es que la iglesia, que usted y yo, seamos llenos, dice, del conocimiento de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero quitar eso, quiero decirlo de una vez al principio, porque no quiero que se me olvide y vayamos por otros puntos. Pero la voluntad de Dios en nuestras vidas es traerle gloria a Dios por medio de nuestros actos, hermanos. Dios nos ha salvado, envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para redimirnos, para redimir nuestra alma, para pagar nuestros pecados, no con el propósito de que, bueno, pues ya. Como dice, aquí se quebró una taza y cada quien para su casa. No, hermanos, Él nos rescató. Yo no sé de dónde viene usted. Usted no quiere saber de dónde vengo yo en mis años antes de Cristo. Pero ya que estamos en Cristo Jesús y que tenemos una nueva identidad en Él, Él quiere que le traigamos gloria por medio de nuestras acciones. No para ser salvos, sino porque hemos sido redimidos. Entonces el propósito de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas es que en todo lo que hagamos, en cada decisión, en cada palabra, en cada actitud que tomemos, le demos la gloria a Él. Eso es una respuesta básica y podemos decir una respuesta general en cuanto viene la pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Un hermano recuerdo que un pastor me daba el ejemplo hace muchos años y decía, a veces estamos, hermanos, que, ¿cuál será la voluntad de Dios? Me quiero ir a Las Vegas este fin de semana porque me cayó un dinerito extra y a lo mejor lo puedo multiplicar. Señor, muéstrame tu voluntad. Si arranca el carro es porque es tu voluntad que me vaya. No se trata de eso. Se trata de poner en una balanza y ver si lo que estamos haciendo, si lo que vamos a decir, si nuestras acciones, si nuestra actitud va a traerle gloria a nuestro Dios. Y en esto vamos a ver cómo Pablo pide y expresa esa petición para los hermanos, de que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dense cuenta, hermanos, que no dice del conocimiento de la palabra de Dios o del conocimiento de los textos y del hebreo y del griego y del latín. No, que sea usted lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, todo lo demás viene fácil. Todo lo demás viene en automático. Dice, vamos a continuar aquí en el versículo 9. Dice que eso es lo que yo pido por ustedes. No cesamos de orar y pedimos que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y ahora habla de dos cosas. Dice, yo pido que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sus vidas de una manera ¿qué? Sabia e inteligente. Y dice que en toda sabiduría e inteligencia de hombres, no, inteligencia espiritual. Y aquí buscaba ahí en mis notas y busqué en el diccionario el mejor concepto de sabiduría y lo escribí aquí. Dice, la sabiduría es la capacidad de una persona para actuar con tres cosas: sensatez, prudencia y acierto. El apóstol Pablo pide por usted y por mí, pide para la iglesia, para que como cristianos, hermanos, seamos llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Y que conociendo ya la voluntad de Dios, actuemos de una manera sabia. Sin embargo, hermanos, yo no sé usted, pero yo muchas veces metemos a buen chapín
metemos la pata, dicen en mi tierra. Nuestros hermanos mexicanos dicen, la regamos. Porque no actuamos de una manera sabia, no actuamos de una manera sensata. Una persona sensata, la actitud de sensatez es que quiere decir que pesa y que mide sus acciones y sus palabras. Debemos actuar de una manera sabia y nos pide el apóstol Pablo de que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y así podamos actuar de una manera sabia. Y en segundo lugar, dice también que tengamos una inteligencia en cuanto a las cosas espirituales. Y eso es algo en lo que debemos de trabajar, hermanos, y debemos de trabajar individualmente muchas veces. Yo sé que es necesario venir a la iglesia y escuchar los mensajes y estudiar la palabra. Pero también es necesario leer de una manera independiente y pedir la dirección del Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra. Para que el Espíritu Santo sea el que nos dé no solamente sabiduría, ¿sabe? La sabiduría es nuestra manera de actuar. Cuando actuamos de una manera sensata, de una manera prudente. Pero también el apóstol Pablo dice, pido que tengan ustedes una inteligencia espiritual. Y la inteligencia, aquí escribía también lo que habla acerca de la inteligencia, dice, la inteligencia es la capacidad de la mente. Dice, la capacidad de la mente que permite que la persona aprenda, para que la persona entienda y para que la persona tome buenas decisiones. Entonces la sabiduría y la inteligencia, hermanos, van agarradas de la mano. Debemos de tener cuidado y lo que quería hablar al principio de eso de la inteligencia, y hablaba de que tenemos que entrenarnos y que tenemos que estudiar la palabra, es de que a veces, hermanos, no tenemos una inteligencia espiritual. Nos sabemos comportar, tenemos una sabiduría espiritual, pero a veces no estamos muy inteligentes espiritualmente. ¿Y sabe de qué está hablando ahí? De conocer nuestras doctrinas básicas. Siempre doy el ejemplo, hermanos, cuando viene un billete falso. ¿Sabe que cuando usted trabaja en un banco, el entrenamiento que la persona debe de seguir es estudiar un billete de $100, un billete de $50? Pero el trabajador, la persona que va a trabajar en el banco, no se pone a investigar todas las faltas de todos los billetes falsos. Al contrario, esta persona debe de estudiar el billete verdadero. ¿Por qué? Porque debe aprender todos los atributos verdaderos de ese billete. Así, cuando un billete falso se atraviesa, esta persona lo puede reconocer inmediatamente. Y así es con la doctrina cristiana, hermanos. Debemos de permear nuestra mente, debemos de permear nuestra inteligencia espiritual en cuanto al conocimiento de las cosas espirituales. Para que cuando una doctrina falsa, hermanos, para que cuando una idea que no es bíblica aparezca y nos la mencionen y nos lleguen a tocar el sábado en la mañana a la casa, hermanos, no nos quedemos así como venados cuando les avientan la luz, ¿verdad?, en la noche. Sino que tengamos inteligencia espiritual y sepamos discernir entre la doctrina falsa y la doctrina correcta. La razón por la que hablo de esto, hermanos, es porque la iglesia en Colosas estaba siendo atacada por dos grupos. Primero, el grupo judaizante que les decía: el sacrificio de Cristo Jesús no es suficiente, ustedes tienen que hacer más, tienen que circuncidarse, tienen que hacer estas obras, tienen que hacer este rito, tienen que hacer estas otras cosas, no es suficiente. ¿Suena familiar, hermanos? O es que tú no te has bautizado con mi iglesia y hasta que no te bautices con mi iglesia no eres salvo totalmente. Es que tú no has hablado otros idiomas que ni yo entiendo, y es que tú no te tapas, es que tú usas arete, es que, ¿sí me entienden, hermanos? Vienen ideas y decimos,
¿Dónde está en la palabra de Dios? Entonces, el apóstol Pablo pide por inteligencia y pide por conocimiento, por sabiduría y por inteligencia o conocimiento de la verdad. Esa es la oración y la petición del apóstol Pablo para la iglesia. Y esa debe ser nuestra meta, podríamos decir, nuestro propósito, nuestro deseo, entrenarnos en la palabra del Señor, entrenarnos en la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a continuar aquí en los siguientes versículos, el versículo 10, y vamos a ver ahora, hermanos, el propósito de esta petición. ¿Por qué es que Pablo pide por los hermanos porque haya conocimiento de la voluntad de Dios de una manera sabia y de una manera inteligente? En el versículo 10 dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, versículo 10, agradando en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 cosas muy importantes, hermanos, para que anden como es digno del Señor. Y aquí buscaba en otra versión que me gusta leer otras versiones, a ver cómo lo traducen otras personas. Y una de las versiones decía, para que anden con un comportamiento digno. Otra decía, para que se porten como los que son del Señor. Cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando estamos apegados a la palabra del Señor, cuando estamos leyendo su palabra y cuando estamos orando al Señor, y Él nos muestra su voluntad y nos entrenamos en cuanto a su palabra, ¿qué empieza a pasar, hermanos? Empezamos a andar de una manera digna. Y yo sé que lo he dicho en otras ocasiones, pero siempre me gusta recordar esta analogía, podríamos decir. ¿Se imaginan que usted estuviera manejando en las calles de San Bernardino y de repente un policía le pusiera las luces y le dijera deténgase, y que el policía a la hora de bajarse y hablar con usted y pedirle su licencia y sus papeles, este policía estuviera borracho? ¿Usted cree que ese policía iba a estar de una manera digna de su uniforme y de su posición? De ninguna manera, ¿verdad? Así el cristiano, hermanos, debemos de manejarnos y debemos de vivir y debemos de hablar de una manera digna. Y por eso es que dice aquí el apóstol Pablo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que pido que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? En primer lugar, para que anden como es digno del Señor, para que anden como es digno de las personas que pertenecen a Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, del mundo no podemos esperar mayor cosa. Todavía no han sido redimidos, no han sido santificados, pero usted y yo ya hemos sido rescatados y hemos sido redimidos. Entonces, por lo tanto, debemos de andar de una manera digna, debemos de comportarnos de una manera digna, de la manera digna conforme el Señor. En segundo lugar dice que llevando fruto en toda buena obra. Usted y yo, hermanos, debemos de tener el deseo de hacer buenas obras, no para alcanzar salvación, sino que las buenas obras, hermanos, son el resultado de nuestra salvación. ¿Por qué usted siente compasión por los hermanos y por los niños y por las familias de la Giralda? Que gracias a Dios se pudo enviar una ofrenda según oía reportes. No, usted no lo está haciendo porque quiere ser bendecido y porque quiere asegurar su salvación. Usted lo hace, usted hace esas buenas obras, usted muestra esos frutos por medio de sus obras. ¿Por qué? Porque es el fruto de la salvación. Caminamos, vivimos como es digno de los que pertenecen a Cristo Jesús, haciendo buenas obras, llevando frutos, dice Pablo aquí en segundo lugar, llevando un fruto en toda buena obra. Y terminando la tercera parte dice, y creciendo en conocimiento de Dios. Oh, hermanos, la misericordia y el amor y las grandezas de Dios
inconcebibles, nunca las vamos a entender todas. Pablo dice que ustedes sigan adelante conociendo, enriqueciéndose en el conocimiento de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque pienso en el efecto de una lupa. Cómo una lupa engrandece una imagen, ¿verdad? Usted pone así la lupa en la letra y la letra se ve 5 o 6 veces más grande de lo que la letra se ve 5 veces más grande de lo que es. Usted está magnificando esa imagen que usted está viendo por medio de la lupa. Y así el Señor Jesús también, hermanos, y así nuestro Dios, cuando crecemos en el conocimiento de Dios, entre más conocemos del Señor, el Señor se hace más grande y más grande en nuestras vidas. Magnificamos a Dios. Él se hace, entre más conocemos, hermanos, decimos, wow, qué grande es nuestro Señor. Y nunca llegamos y decimos, bueno, ya lo sé todo. No, hermanos. Seguimos conociéndolo y Él sigue magnificándose y Él sigue llenándonos y Él sigue llenándonos. Y entre más le conocemos, más grande es nuestro Señor para con nosotros. Y recuerdo a Juan el Bautista cuando dice, es necesario que Él crezca y que yo me haga más pequeño. Y así, hermanos, cuando vamos conociendo al Señor, se va magnificando Él en nuestras vidas. Este es el propósito, 3 propósitos principales en cuanto a la petición de Pablo de que conozcamos la voluntad de Dios y de una manera inteligente y de una manera sabia, agradando en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, magnificando a Dios en nuestras vidas. Versículos 11 y 12, vamos a ver ahora el resultado de este ejercicio, hermanos. Pablo pide de que aprendamos más del Señor. Pablo pide de que aprendamos más de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Él quiere para nuestras vidas. El propósito es de que llevemos más fruto, que crezcamos, que aprendamos más de Dios. Y ahora vamos a ver el resultado en los versículos 11 y 12. Y 11 y 12 nos dice en el versículo ahí, el 11, dice fortalecidos con todo poder. Otras versiones dice fortalecidos con el poder de Dios. Dígame si no en esta temporada de corona necesitamos ser fortalecidos por medio de Dios. Cuando viene la duda, cuando viene la desesperación. Pastor Peño hablaba hace algunos minutos, decía ya sentimos que ya se fue largo, ¿verdad? Y hay gente que ya empieza a quejarse y a protestar y ¿verdad? Y la incertidumbre. Necesitamos ser fortalecidos. ¿Dónde vamos a encontrar como cristianos? ¿Dónde vamos a encontrar nuestra fortaleza? En Cristo Jesús. El mundo la va a tratar de encontrar en cosas vacías. Nosotros tenemos un Salvador y por medio de Él encontramos fortaleza. Dice fortalecidos, versículo 11, en todo poder o con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. El Señor, hermano, nos fortalece. El Señor nos da, como dice aquí, potencia o poder de su gloria. Cantábamos en uno de las alabanzas, ¿qué sería de mí? Y creo que todos los días, hermanos, al levantarnos y al sentir las bendiciones de Dios, al abrir nuestros ojos, podemos nosotros exclamar repetir esas mismas palabras. ¿Qué sería de mí si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Dónde estuviéramos si Él no hubiera tenido compasión de nuestras vidas? Si Él no nos hubiera buscado y nos hubiera encontrado. Dice aquí, ustedes están siendo fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria. El Señor nos da de su poder para ser fortalecidos. ¿Para qué? Para que tengan ustedes paciencia y longanimidad. Quiere decir, paciencia quiere decir que, paciencia no quiere decir que estamos ahí con la cabeza agachada y que ni modo, no. Paciencia quiere decir que tenemos una fuerza interna que nos ayuda a soportar las pruebas que vienen. Longanimidad dice que podemos, ¿sabe cuál es la idea de longanimidad? La idea de longanimidad es una
una banda de hule, ¿cómo le dicen? Un elástico que se estira y se estira y se estira y aguanta y no se revienta. Y así venimos a hacer con el poder de Dios y con su fortaleza a nuestras vidas. Versículo 12, para que sean fortalecidos con el poder de Dios. Y dice, ¿con qué? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recordamos que la iglesia estaba siendo atacada. La iglesia estaba siendo atacada con falsa doctrina. Y por eso Pablo está recalcando y está recordando con palabras claves. Ustedes, hermanos, son aptos. Ustedes han sido calificados. La palabra apto quiere decir que tienen el equipo y tienen lo necesario para calificar. Y dice, han sido aptos ustedes y tienen gozo y dan gracias a Dios al Padre. ¿Por qué? Porque los ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Y ya para terminar, hermanos, para no alargar mucho tiempo, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aquí en mis notas, hermanos, al final yo ponía y decía de muerte a vida. El Señor nos ha trasladado de muerte espiritual a una vida eterna. Nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado, dice Pablo, al reino de Jesucristo. Y en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Versículos 13 y 14, hermanos, vamos a leerlo. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. A la iglesia le estaban entrando duda y le estaba entrando una doctrina falsa diciéndoles que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que tenían que hacer algo más, que la paga de Cristo Jesús en la cruz por sus pecados, por sus almas, no era total, que había que hacer algo más. Gracias a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios refuta eso y nos dice que, al contrario, por medio de su sangre, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es suficiente para la redención de nuestra alma y para el perdón de nuestros pecados. Y en eso nos debemos de gloriar. Gracias a Dios por esta oración pastoral del apóstol Pablo. La siguiente semana se enfoca él, vamos a ver cómo se enfoca el apóstol Pablo en la grandeza de Cristo Jesús. Bendecidos hermanos, gracias por la atención. Le pedimos al Señor que Él sea el que siga acompañándonos, siga dándonos gozo y que nosotros en nuestro corazón podamos tener acciones de gracias. Que Dios les bendiga. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder.
hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Gracias te damos, Señor, y oramos la petición de Pablo, que crezcamos en el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos andar, Señor, como es digno, produciendo frutos, Señor, que son dignos de ti, frutos de buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos ese crecimiento, Señor. No podemos quedarnos estancados, no nos podemos quedar ahí. Debemos, Señor, constantemente estar creciendo. El conocimiento tuyo no es exhaustivo, no se acaba. Necesitaremos una eternidad, Señor, para conocerte, Señor. Mientras estamos aquí en la tierra, Señor, que nuestro corazón sea alimentado por el poder de tu palabra y crezcamos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Rápidamente, hermanos, antes de despedirnos, quiero darles algunos anuncios. El día de mañana a las 7 comienza la conferencia de damas. Nuestra hermana Di, creo que ella va a ser la primera presentadora. Después el viernes nuestra hermana Damaris y el sábado nuestra hermana Lidia. Los 3 días por medio de la página Facebook vamos a estar transmitiendo en vivo a las 7 de la noche. Hermanas, enlácense, conéctense, compartan la página, inviten a otras damas a venir a unirse a esta conferencia. Esta conferencia la teníamos en nuestro calendario de la iglesia ya por varios meses. Las hermanas habían trabajado muy duro para planear este evento y al principio estaban un poco tristes porque pensaban que no iban a poder hacer su evento, pero todo llegó a planearse de esta manera porque así el Señor lo tenía ya estipulado. Y no se canceló la conferencia. Ahora el Señor nos dio otro formato muy diferente y invito a todas las hermanas que estén conectadas comenzando mañana y vengan y escuchen la palabra de Dios para ustedes. Esto quiere decir que nuestra reunión de oración del viernes se suspende por un viernes para darles lugar a las hermanas a que estén ellas en su conferencia. Nos reunimos nuevamente todos juntos el domingo a las 11:30 y la siguiente semana nos volvemos a reconectar en las actividades que hemos tenido. Manténganos en oraciones, yo estoy orando por ustedes. Recuerden, hermanos, tienen ustedes mi teléfono. También pueden ir ustedes a la aplicación. He notado que hay algunos hermanos que han comenzado a poner peticiones de oración. En la aplicación hay un sitio en donde usted puede poner su petición. Y le doy gracias a Dios por los hermanos que han tenido esa confianza de mandarme su petición. Estoy orando por ustedes, hermanos, y creo que el Señor va a hacer grandes cosas. Estemos unidos, mantengamos, hermanos, nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Sigamos adelante. Vamos a despedirnos con una pequeña oración. Gracias te doy, Señor, por permitirnos reunirnos en esta tarde, haber leído tu palabra, haber recibido el alimento espiritual.
Gracias por tu bendición. Y ahora, Señor, llegamos a la final de esta transmisión y te doy gracias por los hermanos que estuvieron enlazados, bendícelos. Y aquellos, Señor, que vendrán después de un rato y mirarán la grabación, también gracias, Señor, porque hemos notado, Señor, que algunas de estas transmisiones, Señor, van a otros lugares, otros hermanos las transmiten en sus páginas y está sirviendo para difundir la palabra a otras personas. Bendice a tu pueblo, Señor, y te doy gracias por un día más. Oremos todos juntos como lo hacemos cada miércoles. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.